cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. La semana antepasada yo recibí una llamada de Andrés Fortunato. Y Andrés me dijo que quería conocerme, que quería conversar conmigo. Y por supuesto, como gente educada, los invité a mi oficina. Conversamos. Yo creo que los primeros 5 o 10 minutos ya teníamos decidido que debíamos hacer causa común, hacer sinergia. Y no es casual que Dios reúna a la gente de buen corazón y la gente que ama a su nación y ama a su patria. Hoy lo invitamos a él y a parte del equipo de la fundación para que estuviera con nosotros, porque ellos han hecho una declaración muy importante. Para mí en estos momentos creo que una de las declaraciones de solidaridad en el caso que nos ocupa en la nación más importante, porque precisamente estamos hablando de una fundación de exmilitares constitucionalistas que en el 1965, a partir de esa fecha memorable, 24 de abril, se puso de frente y a favor de la Constitución, ofrendando, si había que hacerlo, sus vidas para que se respetara la Constitución de la República, la soberanía de la nación y, por supuesto, nuestro derecho inalienable de ser soberano e independiente. Así es. Ellos hicieron una comunicación, un comunicado a la prensa, y ese comunicado, como dije anteriormente, se lo envié a mi amigo Percio Maldonado, y ese manifiesto público, pues el periódico El Nuevo Diario lo publicó en su digital y, como dije anteriormente, mañana sale en una página en el periódico impreso. Yo estoy honrado con que Andrés Fortunato... Buenas noches, Mariano y su equipo, excelente, jóvenes preparados. Yo debo decirle al país, antes de desarrollar el tema, que el encuentro con Mariano y conociendo a Reina en su oficina fue para mí uno de los regalos más importantes que me ha dado la vida, porque como él dijo, ya a los 10 minutos la sinergia se había producido realmente. El país necesita que sus mejores hombres y mujeres hagan contacto, se comprometan, entiendan que esta es una gran oportunidad para engrandecer nuestra patria. Lo que está ocurriendo hoy no lo podemos ver como un asunto que nos va a nosotros a empequeñecer, sino que nos va a engrandecer. Lo que vamos a conversar en lo adelante lo va a demostrar, pero quiero agradecerte profundamente el haberme permitido venir con mis compañeros, porque aquí yo quiero presentarle, junto conmigo, al comandante Adriano Viladín Pujol, que fue un comandante en la Revolución de Abril del Comando San Carlos, que estuvo combatiendo cuando la operación Limpieza, desde que se comenzó la revolución. Luego combatió finalmente en la batalla del Hotel Matún, un hombre experimentado, está hoy pensionado como capitán de navío. Al lado tenemos a Felipe Pérez Valdés, un compañero que era sargento en la revolución, era músico. Sin embargo, él utilizó la revolución para demostrar que no hay lugar donde un dominicano no pueda demostrar su honor y su valentía. Tuvo un momento destacado en el momento de la revolución, fundamentalmente cuando los americanos intentaron tomar la Ciudad Nueva el 15 y 16 de junio. Él fue uno de esos jóvenes soldados que allá en Santa Bárbara combatió ferozmente contra las tropas extranjeras. Allá en el extremo derecho tengo a Arturo Lora, de aquel glorioso cuerpo de hombres rana de la Revolución de Abril, que estuvo en todas esas batallas, inclusive
en el intento de toma del palacio junto al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Estos son hombres de carne y hueso que me acompañan, que a 57 años de la Revolución de Abril del 65 le estamos rindiendo honor. Estamos aquí en demostración clara de lo que es el agradecimiento a los hombres y mujeres que murieron en aquella revolución por la patria. Esa patria que tenemos hoy, con 14 gobiernos que han cumplido su mandato en 57 años, cuando en 121 años, de 1844 a 1965, solamente 3 gobiernos cumplieron su mandato. Ese desastre anárquico del Estado Dominicano fue vencido por la Revolución Constitucionalista. Y aquí estos actores estamos para decirle al país que habrá patria siempre y que ahora, con las amenazas que tenemos que hacer frente también sin temor ninguno, sin pensar y vacilar, sino programarnos estratégicamente para hacer lo que hay que hacer en este país. Eduardo Ramírez nos va a hacer el honor de leer el manifiesto publicado hoy en los medios de comunicación y quisiera que le presten atención a este manifiesto porque encierra y encarna, ¿no?, un interés de patriotas, de nacionalistas, para que el presidente de la República, mi presidente, el presidente de todos los dominicanos, preste atención a este manifiesto que lo diseñaron hombres y mujeres, me imagino que hay mujeres en el grupo, ¿verdad? Claro que sí. Que no están inventando, que no están especulando, ni están haciendo alaraca para llamar la atención, sino apegados a criterios de defensa de la nación. Eduardo Ramírez. Manifiesto público. Ante la crisis que han generado las desafortunadas acusaciones de racistas y discriminadores al pueblo dominicano por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, así como la suspensión de la importación de nuestra azúcar hacia los Estados Unidos de Norteamérica para confundir a otras naciones y doblegar el derecho a las deportaciones de extranjeros ilegales consagrados en nuestra Constitución y las leyes. Los militares y civiles combatientes en la Revolución y Guerra Patria iniciada el 24 de abril de 1965 hacen de público conocimiento lo siguiente. Primero, que nuestras organizaciones patrióticas respaldan, sin reserva alguna, la posición firme, nacionalista y sin precedentes del presidente democrático de nuestra nación, que ha asumido el gobernante de todos los dominicanos y dominicanas, licenciado Luis Abinader, en cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que él juró cuando asumió el poder el 16 de agosto del 2020. Segundo, que a todo poder extranjero hay que hacerle saber que este país defenderá hasta su última gota de sangre el principio de la no intervención consagrada en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, por cuanto esta es una norma invariable de la política internacional dominicana. Tercero, recordar a toda la nación, sin distinción de criterios políticos, intereses económicos y sociales, que debemos luchar unidos, tanto por el respeto a nuestra dignidad, como por la indisoluble unidad de la nación patria, común de todos los dominicanos y dominicanas, como muy bien lo establece el artículo 5 de nuestra Carta Magna. Cuarto, que en consecuencia, y para que el país no sea sorprendido por una poblada haitiana, seguida de una rápida intervención extranjera, como se puede prever, a juzgar por los hechos, le sugerimos a nuestro presidente que en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ordene la creación de un comité de defensa de nuestra soberanía nacional en todas las provincias, municipios y distritos municipales,
Por si se va a pelear, vamos a pelear con el coraje y el honor histórico de siempre. Y si se nos van a respetar nuestros derechos soberanos, que se nos respeten por siempre. Quinto, recordarle a toda la nación que vale más precaver que tener que remediar. Que como decía nuestro Juan Pablo Duarte, la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes. En una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Adelante, presidente. Este país y el mundo solo se arreglarán cuando se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Más claro, yo los felicito. Gracias. Los felicito en este momento histórico de la nación. Esa declaración no política, una declaración netamente patriótica y nacionalista que ustedes acaban de hacer a la prensa nacional, y por eso los invitamos. En ese escrito, a mí, que soy un buen lector a profundidad, de lectura comprensiva, me deja muchas cosas, muchas preocupaciones. ¿Qué ustedes han visto que yo no he visto para ustedes decirle al presidente que arme especie de comandos de defensa provinciales? Bueno, lo que hemos visto está en la historia prácticamente reciente. Lo que ocurrió en 1965. Los militares, bajo la dirección el 24 de abril del capitán Mario Peña Taveras, se sublevaron en el campamento 16 de agosto con la idea de que se repusiera al profesor Juan Bosch y volviéramos a la constitucionalidad que se le había usurpado al país el 25 de septiembre de 1963, cuando se dio el golpe de Estado, después que ese gobierno tenía cerca de 7 meses de haber sido instalado formalmente, como establecía la Constitución del 29 de abril de 1963, habiendo sido por el profesor Juan Bosch escogido el 20 de diciembre de 1962. Todas las reglas procesales de la democracia se cumplieron. Sin embargo, los militares trujillistas le dieron un golpe de Estado junto a la oligarquía nacional e internacional, violando el artículo 161 de la Constitución de la República, que llamaba a las Fuerzas Armadas a defender el territorio nacional, defender la Constitución de la República, el orden público y las leyes. Ese era el mandato que la Constitución le daba a los militares, y fue en función de ese mandato que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez formó el movimiento Enriquillo. Ese movimiento Enriquillo era para justamente restablecer el gobierno de Bosch, y se cumplió bajo la dirección inicial del capitán Mario Peña Taveras, seguido del coronel Hernando Ramírez, que asumió la dirección del movimiento, y ese movimiento logró el domingo 25 de abril a las 10 de la mañana derrocar el gobierno del triunvirato, gobierno de facto. ¿Qué ocurre? Que se instala el gobierno el domingo 25 de abril a las 2 de la tarde bajo la dirección del expresidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Juan Bosch, Molina Ureña, pero es rechazado por la embajada norteamericana, quien rechaza la juramentación y lo que quiere es una junta de gobierno. Esto provocó el inicio de una guerra civil que terminó siendo ganada por los militares constitucionalistas y el pueblo el 27 de abril. ¿Qué ocurrió? Que derrotada la tropa de San Isidro, vino una invasión norteamericana el 28 de abril. Y ahí es que le llamamos la atención al presidente en esta sorpresa. Los americanos, cuando llegaron bajo la consigna de que venían a proteger los ciudadanos americanos que vivían en el país, y además la consigna política de que la revolución era comunista. ¿Qué ocurrió?
que ellos llegaron el 28 y el 29 dividieron la ciudad y apertrecharon a los militares constitucionalistas en la parte sur de la ciudad, en escasas cuadras, mientras todo el país se lo dejaron al ejército que lo había pedido en violación a la Constitución, porque violaba la soberanía nacional, y al ejército que había derrocado el gobierno de Juan Bosch. Los americanos vinieron a proteger entonces la violación de la ley. Nos arrinconaron. Si los haitianos, vecinos nuestros, el presidente fue a la ONU y solicitó la ayuda internacional y no se le ha hecho caso, sino que por el contrario se le han vendido pertrechos militares a los haitianos para fortalecer de alguna manera esas bandas que se han creado de manera exprofeso, para crear una situación entre Haití y nosotros, que haya una confrontación, que es lo que se persigue de acuerdo a la declaración de Volcker Turk, y es lo que se persigue además con lo que hacen los Estados Unidos cuando prohíben la importación de azúcar. Eso es como un castigo por nosotros defender nuestra soberanía. Ante ese mensaje, el país debe prepararse por anticipado, por lo que pueda ocurrir. Atención, periódico Nuevo Diario. Atención, periódico Nuevo Diario. Dice Andrés Fortunato lo siguiente: el país debe prepararse estratégicamente, por anticipado, porque hay la presunción de que se produzca un conflicto, que los haitianos no puedan soportar la crisis y vean cómo han visto su salvación de este lado y se provoca una poblada que entonces tiene que ser reprimida por el ejército de la frontera. Todo el país debe estar preparado para respaldar las acciones del ejército, de lo que haga el ejército, la Fuerza Armada Dominicana, respaldarlo en cada rincón del país. Y por eso estamos planteando que se formen los comités de defensa de nuestra soberanía en las 32 provincias, en los 158 municipios, en los 235 distritos municipales. No nos van a agarrar asando batata como en el 1965. Tenemos que estar preparados porque hay que aprender de las lecciones de la historia. Se lo decimos al señor presidente, la estrategia nos obliga a pensar que tenemos que preparar por adelantado la victoria. Nosotros no podemos creer que ahora mismo los Estados Unidos no está pensando en la invasión. Quiero explicar por qué nosotros creemos que están pensando en eso. Primero, si hubiesen querido ayudar a la paz, como lo solicita el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, en su numeral 3 y 4, ya hubiesen ayudado al pueblo haitiano ¿a qué? A fortalecer su situación económica y social, porque eso es lo que dice el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas en su numeral 3, y hubieran facilitado de las Naciones Unidas esa situación, porque el pueblo haitiano, desde el 1804 a la fecha, ha destruido sus bosques, no tiene dónde producir, sus ríos. Se ha creado una anarquía desde el momento de la independencia nacional. Esa anarquía le ha impedido a los hombres y mujeres de abajo poder conseguir dónde comer, mientras la oligarquía se ha hecho rica en función de la manipulación de ese sector pobre de Haití. Y le han vendido la falsa propaganda de que de este lado es que está su solución, y no es verdad. Cada pueblo en el mundo tiene que resolver su situación. Para eso son las independencias de los pueblos, para estructurar un Estado basado en principios y normas que cada uno de los ciudadanos tiene que seguir. No lo están haciendo, no lo están ayudando, y por el contrario, a un país que viene avanzando como nosotros, producto de una independencia en el 1844, 14 batallas contra los haitianos, porque ellos nos atacaron. Vencimos después a los franceses que se quedaron bajo la dirección de Ferrán antes de la independencia. Luego, después de la independencia, a los españoles en la guerra restauradora. Luego hemos vencido las invasiones norteamericanas que se han dado, que se obligó a negociar cuando hubo la resistencia el 15 y 16 de junio
de 1965, porque el objetivo era tomar a Ciudad Nueva y eliminar la dirección del gobierno constitucional en armas que dirigía el coronel Camaño. Estamos hablando claro, porque aquí cuando usted se pone a investigar los libros y la historia, se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo es verdad. No es un problema de alarmar a nadie, es que nosotros tenemos que basar cualquier propuesta en función de la historia. La historia nos dice entonces a nosotros que hay que preparar al país, porque los Estados Unidos, Francia y Canadá posiblemente no solamente tengan una estrategia política, atención a esto, hay una estrategia militar. ¿Qué ocurre? Que en América Latina tenemos ya a Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras, que tienen cierta inclinación hacia los gobiernos de izquierda. Y los americanos no pueden continuar teniendo el mismo procedimiento colonialista que tenían. Tienen que variar. Lo que tienen que hacer es un país como el nuestro, que ha luchado por su independencia y el fortalecimiento institucional. Ellos deben de ayudarnos a fortalecer nuestra institucionalidad democrática para decirle a los países del mundo que la democracia funciona. La democracia no ha funcionado aquí porque ni siquiera los partidos le han puesto caso a las ventajas que le ha dado la Revolución de Abril. ¿En qué sentido? Los partidos no le han dado, no le han hecho caso a la Revolución. La Revolución permite un inicio del 1965 aquí democrático en términos de las elecciones. Tenemos 15 gobiernos que se han elegido, 14 han cumplido su mandato y los partidos todavía no se han constitucionalizado, no cumplen el mandato del artículo 216 de la Constitución, no cumplen el mandato del artículo 34 de la ley 33-18, que ordena que los partidos eduquen a la población en democracia, que aprendan a manejar el civismo, la ética de Estado, y los partidos llegan en contubernio a los gobiernos, y eso es lo que ha provocado tanta corrupción que hoy se combate. Entonces nosotros entendemos que los americanos deben darse cuenta que ya tienen que irse no por el lado de la opresión militar, sino por el lado de la protección de la democracia. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para decirle a los americanos y a quien sea que si hay guerra, posiblemente esta sea la guerra total. En el sentido de que tenemos que acabar con la inseguridad. O tomamos la isla completa o nos respetan la que tenemos. Bueno, yo creo que está muy claro y creo que estamos teniendo un segmento, un espacio de tiempo sin desperdicio en este programa hoy con la presencia de ustedes aquí. Cuando digo ustedes porque sé que son una institución en términos generales, pero ustedes como equipo también que están hoy aquí enfrentados. Ese manifiesto yo creo que es claro y es un espaldarazo total a la política que ha venido implementando el presidente de la República o sobre todo al posicionamiento del país encabezado por el presidente. Pero me gustaría preguntarle a usted, porque yo particularmente he extrañado justamente tipos de posicionamiento como este, de instituciones que están aquí, que sabemos que son instituciones pro patria, pero que de alguna manera también han guardado cierto silencio, no voy a decir por completo, pero cierto silencio frente a la actual situación y que se supone que por lo menos esta administración de turno, no específicamente Luis Abinader, sea cual fuera la administración que le tocara, pero que le tocó, deben recibir apoyos como estos. ¿Qué usted cree que pueda estar pasando? Porque hay instituciones aquí que sabemos que también son instituciones pro patria, pero no han expresado con la misma vehemencia y fuerza que ustedes están haciendo esto hoy aquí. Nosotros esperamos que lo hagan, que den un paso al frente todas las instituciones patrióticas, cívicas del país, todos los partidos inclusive, porque si nosotros nos invaden, nos van a invadir con la idea de destruir nuestra soberanía. Y si no tenemos soberanía, no tenemos espacio para luchar por la democracia. Y si no hay ese espacio, los partidos van a desaparecer por mucho tiempo. Entonces nosotros entendemos que somos todos los que tenemos que apoyar a un presidente que merece el apoyo. Y queremos ser claros en esto, desde el punto de vista patriótico. Hemos venido trabajando hace mucho porque en este país se lucha contra la corrupción y este gobierno lo ha hecho. Ganó bajo la consigna de acabar con la corrupción y la impunidad y está trabajando en eso. Y para ello tenemos nosotros un
un espacio jurídico como es la Procuraduría General de la República, un ministerio público independiente. Hay gente presa por asuntos de la corrupción. Esto es en serio. Nosotros hemos visto que el presidente de la República enfrentó la crisis de este país del COVID y lo enfrentó con gallardía y sabiduría. Nosotros hemos visto que la macroeconomía de este país ha sido manejada con exactitud por este presidente y su equipo de gobierno. Nosotros hemos visto que la crisis de Haití la ha manejado muy inteligente. Entonces no podemos permitir que este gobierno de un hombre que dice, atención a esto, mientras otros presidentes decían que la Constitución era un pedazo de papel, es el presidente Luis Abinader, hay que reconocérselo, dice, vine a defender la Constitución y las leyes. Es en base a eso que voy a defender el país. Y nosotros hemos venido diciendo hace mucho tiempo que este país y el mundo solamente se arregla cuando se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Este presidente es un presidente patriótico, lo reconocemos donde el país y queremos que el país así lo vea en este momento. El artículo 5 de la Constitución de la República, que nos habla de la defensa de la dignidad y la indisoluble unidad de la nación, se está poniendo en juego ahora y hay que acudir a ese llamado. Si los países extranjeros que en algún momento nos han minimizado, nos han cualquierizado, como ocurrió en el 1868-69, cuando el general Cabral y el presidente Buenaventura Báez posteriormente intentaron hacer un acuerdo con el general Ulises Grant para anexionar este país y Estados Unidos. Los congresistas del Senado se opuso porque nosotros no éramos ciudadanos que nos sabíamos comportar. Había que ver todo lo que se había dado entre 1844 y 1868. Todas las guerras internas, lo que ocurrió en la restauración después que vencimos a los españoles. Entonces los americanos nos rechazaron, gracias a Dios que nos rechazaron, pero el motivo por el cual tiene que llamarnos la atención, tenemos que ordenar este país. Este país hay que llenarlo de conocimiento cívico, por eso le hemos planteado al señor presidente y a todo el país que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que ordena que todas las escuelas públicas y privadas y los centros educativos, hasta universitarios, enseñen la Constitución para el crecimiento cívico, ético y poder nosotros colocarnos en una posición de convivencia pacífica a través del aprendizaje de los jóvenes y no dejárselo a los jóvenes que se lo coman a la calle, como se ha dado el caso, y tener nosotros una violencia desenfrenada, una delincuencia desenfrenada. Nosotros llamamos a pedirle que eso se termine. ¿Por qué? Miren, señores, números le voy a dar. La Revolución Constitucionalista, en sus 132 días, murieron 50 personas diarias. El cálculo que le hizo el general Bruce Palmer, que era el jefe de la Fuerza Militar Norteamericana, y ese es el cálculo que le da en el país la Cruz Roja, quien contabilizó solamente 2.850 civiles muertos, 600 militares de nosotros, combatientes, muertos, 500 de San Isidro, 325 policías, 44 norteamericanos y 172 heridos. Pero eso suma una cantidad de menos de 4.000 personas. Pero, ¿qué dice la Cruz Roja? No pudimos contabilizar porque mucha gente lo recogió su familia, otros lo enterraron, no lo pudimos contabilizar. Cerca de 7.000 personas murieron por la democracia que hoy tenemos. Si van a morir otros, van a morir para ganar. Y si van a ganar y si vamos a luchar, nosotros no queremos luchar. Nosotros lo que queremos es que los Estados Unidos se comporten como un hermano mayor y nos ayude a desarrollar nuestras instituciones. Pero si escogen el camino que intentaron en el 65, tenemos que dar la batalla, porque si un hermano suyo se pone en contra de usted
y no tiene razón, tienen que someterlo a la obediencia. Entonces nosotros estamos buscando la manera de que se entienda que en este grupo hay gratitud hacia los que murieron y se sacrificaron por el país. Y le pedimos al país que entiendan todos los sectores, independientemente de la ideología, su posición de clase social y económica, que le pongan atención a la situación nacional sin alarmarnos, pero que nos preparemos. Eduardo. Muy bien. Justamente, qué bueno que tenemos aquí un militar, y no cualquier militar, al igual que todos los que están ahí, son personas que de verdad dieron la lucha. Y que después de eso, después de esa gesta histórica a la que ustedes pertenecieron, déjeme decirle que nuestras Fuerzas Armadas ya no son igual. Y por eso, justamente en esa coyuntura, ustedes que son militares de alta estima y sobre todo con una visión y una carrera histórica, ¿creen ustedes que la República Dominicana está preparada bélicamente para un enfrentamiento con Haití? Es una pregunta que he hecho aquí muchas veces porque veo las mismas armas. Aquí no hacemos ni vemos la compra de indumentarias militares. Recientemente el presidente, después de años, es el primero que hace una iniciativa de comprar tanques de guerra, helicópteros, para este tipo, para equipar justamente a las Fuerzas Armadas de la nación. ¿Estamos preparados nosotros para un conflicto bélico? Incluso ustedes hablan de un posible conflicto bélico. ¿Estamos listos nosotros para dar ese paso? Edward, este pueblo ha demostrado que lo más importante en una conflagración militar es el espíritu, la moral del combate. Ustedes recuerdan a Vietnam, y Vietnam ganó a los Estados Unidos, lo hizo salir de Vietnam, pero aquí Enriquillo se alzó en las montañas con una diferencia muy grande con el ejército español y hubo que negociar. Aquí Pen y Venable invadieron en el 1655 y salieron de Inglaterra un 1 de enero de ese año con 13,000 soldados que lo recogieron en diferentes partes y fueron vencidos, no atravesaron la muralla, perdieron aquí y tuvieron que irse y llegar a Jamaica, que fue que lo conquistaron. Pero además de eso, en la República Dominicana, cuando el general Ferrán, saltando muchos episodios, el general Ferrán intentó quedarse con la parte oriental de la isla, fue vencido en la batalla de Palo Hincao por un grupo de soldados de a pie, que a él le dio tanta vergüenza que se disparó un tiro y se mató al general Ferrán. Pero aquí, Charles Gerard, cuando se dio cuenta de la independencia, arrancó para acá con 10,000 hombres. Santana recogió 3,000 y pico y le hizo frente en Azua y lo venció. Y después vencieron todas las incursiones que hicieron, hasta que ya las últimas fueron en el 1856. El ejército español vino aquí y estábamos prácticamente desarmados con relación a ellos y se le hizo una guerra en el país entero y fueron vencidos. Nosotros aquí, en el 1965, cuando se hizo el levantamiento el 24 de abril, la gente pedía armas donde quiera y ahí en la cabeza del puente, la gente desarmada esperaba que mataran a uno para coger el arma y seguir combatiendo. Miren, señores, lo más grande en el mundo es el espíritu de honor y dignidad de los pueblos, que es lo que nosotros queremos levantar. Luego las armas aparecerán, se las quitaremos a los que vengan. Bueno. Que eso pasó en el 65. Así es, así es. Mire, hay una gráfica que yo quiero que el director me ponga en pantalla. A mí me gusta hablar con datos, los datos son muy elocuentes. Porque la gente a veces no entiende la magnitud de lo que es el problema haitiano. Miren, Canadá, en Canadá hay por cada 98,790 kilómetros cuadrados hay un migrante haitiano. En Estados Unidos, por cada 13,340 kilómetros cuadrados hay un migrante haitiano.
En República Dominicana hay un migrante haitiano por cada 100 metros. Escuche esto. En República Dominicana hay un migrante haitiano por cada 100 metros. Migrante ilegal. Perdón, migrante legal. Porque los ilegales no están contabilizados. ¿Usted está entendiendo? Aquí hay más haitianos ilegales que legales. Claro. Y si las estadísticas recogen A los legales. que hay un migrante haitiano por cada 100 metros, escuche esto, 100 metros, para que usted tenga una idea, su casa es probable que, si no es grande, tenga 100 metros. Sí, no, lo común ahora mismo, 100 metros de construcción. Bien. O sea que en su barrio, si por cada 100 metros hay un haitiano, ¿cuánto hay en su barrio? Legal. Súmele a eso los ilegales, que son más. Traigo ese dato a colación porque a veces la gente no se posiciona en la magnitud del problema que tiene República Dominicana hoy en día, con una comunidad internacional que nos quiere empujar a pelear nuestro derecho de soberanía con nuestros hermanos haitianos. Y lo digo nuestros hermanos haitianos, porque yo sé y me consta que la mayoría de haitianos que están aquí son haitianos que tienen una migración económica, que si por ello fuera se quedaran en su país. Claro. Pero en su país la corrupción, los gobernantes políticos ladrones han corroído la nación y han empujado a que esos haitianos salgan de su país a buscar vida, como salen los dominicanos de aquí, en menos escala, a Estados Unidos, a Europa. ¿Cuál es la diferencia? Que el dominicano sale de aquí con documentación. El haitiano no se sabe si se llama Jean-Pierre o Poppy Bermúdez. Que es... Que hay cédulas que tienen apellidos, Sí. apellidos sonoros de República Dominicana, No, de haitianos que se una la han chanza. creado. Lo que dicen estos amigos, exmilitares constitucionalistas, y en la voz de Andrés Fortunato, y vamos a oír a los demás ahora, no piense que es una exageración y una leraca, un llamado exagerado de advertencia. Si usted piensa que por cada 100 metros, estadísticamente, formal, hay un haitiano, súmele a eso los ilegales haitianos que por cada 100 metros hay. Y cuando yo escucho a Andrés Fortunato advertir y alertar y decirnos con mucha propiedad, pues no está hablando un teórico, está hablando alguien que peleó en la revolución, que fueron comandantes, los que están aquí fueron comandantes de la revolución y que saben lo que cuesta defender una constitución. Yo quiero que usted reflexione de que esto no se trata de que nosotros estamos en contra de Estados Unidos. No somos comunistas ni nada de eso, no. Somos nacionalistas, patriotas. Y que nosotros, así como ellos, estamos dispuestos a derramar nuestra última gota de sangre para defender eso. Apostamos a la diplomacia, lo que prima en este momento. Apostamos que la solución sea por la vía diplomática, del derecho diplomático que nos asiste de defender en foros nacionales e internacionales el derecho que nos da la Constitución de ser libre e independiente. Incluso la visión de Juan Pablo Duarte Díez. Independiente de toda dominación extranjera. ¿O qué? ¿O qué decía? O se hunde. O se O se hunde la hunde la isla. isla. Yo no sé si ustedes me están entendiendo con ese último Hunde pedacito. la isla. Aquí, si tenemos que hundir la isla para seguir siendo independiente y soberano, estamos dispuestos a eso. Yo quiero que usted entienda que nosotros somos gente de paz, gente de convivencia y gente de diplomacia. Y que estamos muy agradecidos de los norteamericanos que nos han apoyado en muchas institucionalizaciones del Estado y de los organismos del Estado, ministerios, direcciones generales, etcétera,
con recursos económicos y asesoría. Pero tú no puedes venir a mi casa, darme alimento, darme asesoría y quererte coger mi mujer. Está fuerte Y eso. quererme sacar de mi casa. No, porque eso... Entonces yo no quería lo que tú me estabas dando. Si ese era el compromiso, yo te hubiese dicho que no. Eso es lo que estamos hablando aquí. Yo quiero escuchar a los demás compañeros, en el ejercicio de su experiencia, cómo ellos ven este momento histórico de la nación. Comandante Viladín. A mí no me gustaría externar ninguna cosa, porque tenemos nuestro vocero oficial y único. Y por favor, me gustaría que Andrés responda por nosotros, porque no nos gustaría sobrepasar los límites de la política interna que nosotros tenemos, porque hemos elegido a él como vocero en las publicaciones externas como es esta. Respetamos eso. Respetamos eso. Jorge Moreno. Bueno, yo creo que nos ha caído muy bien y ha venido muy bien el hecho de que una institución compuestas por hombres del calibre de ustedes, y que yo los recogía al momento introductorio y decía que lo que íbamos a tener aquí era revisión de la memoria histórica, y usted, don Andrés, lo recogía muy bien ahorita cuando hacía ese análisis comparativo de lo que pasó en aquel momento, en abril de 65, y los hechos como se vienen dando y lo que pudiera advertirse próximamente si no se le pone un paro o se le pone coto con tiempo a esta situación de la vecina isla Haití, o no de la isla, no, los vecinos del país vecino Haití, que compartimos isla, pero que definitivamente somos seres humanos, sobre todo somos racionales y sabemos que Haití no está en las mejores de las condiciones, pero República Dominicana no puede pagar el precio de eso, aún más cuando no hemos sido nosotros quienes hemos llevado a Haití a las condiciones que hoy presenta. ¿No temen ustedes que esto se vea como buscar que el gobierno le preste atención a ustedes en este momento? ¿No temen ustedes que esto se vea como político O interesado, o interesado? de Sí. manera particular. Sí. Mira, nosotros comenzamos a hacer la defensa del derecho a la igualdad que se nos violó con la firma del acta institucional, el acta de reconciliación dominicana el 31 de agosto de 1965. Iniciamos formalmente esa lucha en abril del 1979 en el gobierno de Antonio Guzmán hasta la fecha. Y se han muerto muchos compañeros en la pobreza y en el olvido. Ya hoy no nos queda tantos años. Ciertamente estamos haciendo reclamaciones, pero nosotros en las reclamaciones que hemos hecho la vamos a circunscribir al derecho constitucional a la igualdad que tenemos. En este momento lo que estamos defendiendo es lo mismo que defendimos en el 65, que es la patria. Coherencia. Coherencia. Nosotros tenemos este uniforme que está aquí, hace 18 años que lo elaboramos para mandarle un mensaje al país de patriotismo, en toda nuestra ofrenda floral, en todo nuestro mensaje cantamos el himno nacional y el himno de la revolución, porque la contrapartida nuestra lo que quería era que se olvidara la revolución, y nosotros la queremos recordar, la memoria histórica. ¿Para qué? Mira, el espíritu nacionalista de los pueblos es lo que se ha querido borrar. Nosotros hemos luchado contra eso también, luchamos aquella vez, pero hemos luchado sistemáticamente en eso, enviando los mensajes. ¿En función de qué? En función de la historia y la Constitución. Nada de lo que hemos planteado aquí está fuera de esa norma, de la constitucional y de esos recursos históricos. Por ejemplo, nosotros dijimos hace un momento que hay una preocupación militar de los Estados Unidos, a nuestro juicio, que es que ante la avalancha de gobiernos izquierdistas en América, en caso de una conflagración internacional, van a tener que hacerle frente aquí a otras naciones en América, porque van a llegar a esas naciones, le van a dar oportunidad. Ellos buscarían tener un centro donde apoyar
bélicamente toda la repartición que tenga que hacer estratégica desde aquí para táctica y estrategia. Repito, ¿qué ocurre? Si ustedes se ponen a mirar el mapa, donde está el canal de Panamá, que une el Atlántico con el Pacífico, Correcto. el Caribe con el Pacífico y el Caribe con el Atlántico, porque el Atlántico se va a unir, usted cruza del canal de Panamá hacia el Caribe, y del Caribe por el canal de los vientos, usted va a pasar entre Cuba y Haití y va a ir al Atlántico. Las tropas norteamericanas y europeas se verían en el Atlántico y le pararían a cualquier país como China que puedan, es un problema estratégico. Entonces, si tienen a Cuba solo con la bahía de Guantánamo, ellos están flojos porque se pueden colocar en el lado de Haití. Si tienen a Haití tomado y a nosotros también, nosotros somos los que estamos cerca de Venezuela y de Cuba. Entonces, es un problema de estrategia que hay que buscarlo. Geopolítico. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, si los Estados Unidos quieren apoyo de la República Dominicana, la vía no es militar y quitarnos nuestra soberanía, es fortalecer nuestra soberanía y llegar a acuerdos con nosotros viables en base al fortalecimiento de nuestra democracia, nuestra institucionalidad y sobre todo ese desarrollo que necesitamos nosotros mantener. Nosotros merecemos, por la historia que tenemos, merecemos respeto, pero además de eso, no somos contrarios a Haití jamás, porque hay un acuerdo y somos respetuosos de la Constitución. Que dicho sea de paso, Fortunato, debo aclarar y recordar que con ustedes lucharon en esa defensa de la nación haitianos, si mal no recuerdo. Ahí está ya vio el caso de haitianos. Con nosotros murieron franceses, italianos, haitianos. Esta fue una lucha internacional Así casi. es. A André Larivière, que le hicimos en el año 2006 un homenaje en el Arco del Triunfo. Allá depositamos una ofrenda floral en el 2006. Allá queremos ir a Haití hace mucho tiempo. Las condiciones no nos han permitido para nosotros ir a Haití a hacerlo. Pero realmente, inclusive el coronel Camaño visitó a la familia del que murió en el asalto al palacio, que es Ilio Capocci, que era italiano. Él fue allá. Nosotros hemos ido cumpliendo con ese requisito histórico. Entonces, ¿qué ocurre? Con los haitianos tenemos nosotros una firma de amistad perpetua, de acuerdo a lo que ocurrió en el 1929, y que fue ratificado en el 1936. Hay un acuerdo con Haití de amistad perpetua. ¿Por qué nosotros hablamos de la amistad con Haití? Sí, los haitianos pueden venir aquí pero en orden, con sus documentos, y pueden participar de las ventajas económicas que tiene el país sociales. Por eso le hemos pedido a la ONU, ya en rueda de prensa, que ellos creen las condiciones para una oficialía civil en Haití, donde todos los haitianos sean registrados, de manera que salgan de Haití a cualquier país del mundo y sean respetados con sus documentos oficiales. Correcto. Nosotros hemos pedido que haya préstamo a Haití para reforestar Haití. Nosotros hemos pedido que la escuela haitiana, en términos técnicos, se fortalezca para que las grandes naciones de la ONU puedan poner allí industria de ensamblaje en función de la capacidad técnica que tengan los haitianos. Nosotros hemos pedido que ese hermano país se ayude, que eso es lo que plantea, repito, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1, numeral 3 y 4. Somos amigos de Haití, pero en orden. Vecinos. Somos vecinos, lo queremos, pero está en su casa y yo en la mía. Yo hago ese señalamiento porque precisamente no quiero que se venda la idea de que estamos en contra de los haitianos. Los haitianos han sido para nosotros amigos, vecinos, y nosotros hemos sido vecinos de buena voluntad. Yo digo aquí siempre que nuestras fincas, casas, apartamentos, condominios, están llenos de haitianos que trabajan para nosotros en muchos ámbitos, ¿no? Incluso en buena convivencia. Yo decía, hasta hace unos años usted no veía un haitiano metido en bandilla, en robo, en asalto. Eso ha cambiado un poco, ¿no? Pero antes los haitianos venían aquí a trabajar y eran gente tranquila.
después de todo esto de ponernos en contra y de decirnos a nosotros que estamos maltratando a los haitianos, que somos de alguna forma racistas, pues se ven issues de haitianos rebelándose y de haitianos haciendo crímenes, etcétera, etcétera, fomentado por esa intentona de ponernos en contra, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que la democracia conlleva a esfuerzos y la soberanía también. Y en este momento histórico, nosotros solamente apelamos a que nos dejen los organismos internacionales nuestro derecho cívico y constitucional de luchar y enarbolar de alguna forma nuestra bandera de la soberanía. Finalmente, querido Andrés, ¿cuál es el mensaje final que tú le quieres enviar al presidente? Quiero que mires esa cámara porque este corte se lo voy a enviar al Palacio para que mi presidente, el presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader Corona, no importa el partido que usted sea, es nuestro presidente, el presidente de la nación. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que al presidente le llegue mañana temprano que le vamos a enviar este video? Bueno, en primer lugar, que en virtud de que él juró como lo ha planteado por la Hágamelo un close-up, por favor, por la Constitución y las panelista. leyes de la República Dominicana, él es hoy legalmente el presidente de todos los dominicanos. En consecuencia, debe concitar toda su atención y se la merece. Que busque la forma de que este llamado que hacemos a conformar realmente en todas las provincias y municipios del país, estos comités de defensa de la soberanía, se haga posible. Que puede ser a través del Ministerio del Interior. Claro, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas deben organizarse con los gobernadores, con los diputados, con los alcaldes, con los senadores, con las personas que forman parte de las ONG, con los organismos civiles que están conformados. Las fuerzas vivas de la nación. Las fuerzas vivas de la nación deben de agruparse hoy. Esto nos va a permitir a nosotros, inclusive, mantener un principio de la libertad que es el orden. El orden es un principio de la libertad y lo decía el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Nadie hay más libre que todo el que se somete, que aquel que se somete a su deber. Tenemos que someternos al deber de cumplir con fortalecer nuestra democracia, como lo establece el artículo 75, numeral 2. Ese es el camino, por eso ha sido la lucha. Decirle al presidente de la República que independientemente de todo, y primero que todo, confiamos en su ejecutoria. Él ha demostrado que se le puede tener confianza y en este momento que la patria necesita la unidad, él es un digno representante. El mensaje de Andrés Fortunato en la presentación de la Fundación de Excombatientes de la Guerra del 24 de abril, que dicho sea de paso, presidente, preste la atención a esta fundación, a estos hombres que la nación está en deuda con ellos y todavía no lo hemos cumplido. Como dice Andrés, muchos de ellos han muerto en la inopia, en la humilde decepción de la indigencia, que no es más que una negación de sus derechos ganados con sangre y fuego. Y desde este programa, nosotros que somos compromisarios de este gobierno, cuando hace las cosas bien, cuando las hace mal, nuestro público sabe que no permitimos que eso ocurra sin visualizarlo, como no permitimos que ocurran las cosas buenas que hace el gobierno sin visualizarlo, porque somos un programa plural y apegado a la verdad. Y como yo sé que mis amigos de la presidencia no se escuchan y mi presidente no se escucha, yo quiero que le preste atención a dos cosas. Número uno, esta alerta que hace esta fundación, estos hombres que son hombres probados en la guerra, en el fuego, en la defensa de la nación. Y segundo, que hay una deuda con ellos que no se le ha cumplido. Hay una deuda social que no se le ha cumplido. Hay una deuda de roles y estatus que no se le ha cumplido. Y nosotros de enfrentados le pedimos, mi presidente Luis Abinader Corona, presidente de todos los dominicanos, que en el honor que usted representa, que
que sé que lo tiene, cumpla con estos hombres y mujeres. Vamos a un corte comercial y tras la pausa continuamos con más de Enfrentado. Andrés, compañeros, muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios lo bendiga siempre. Amén. Soldados valientes, empezó la revolución, a imponer